Me quedé paralizada en medio de nuestro lujoso ático, el que había comprado antes incluso de conocer a Daniel. Instintivamente, llevé la mano a mi vientre, protegiendo la pequeña protuberancia que llevaba creciendo ya casi 5 meses. El rostro de Daniel estaba contorsionado por la ira, de un tono rojo que nunca había visto, mientras señalaba con furia la puerta de lo que él creía que era su hogar. «Eres una bruja egoísta y sin corazón», escupió, su voz rebotando en los altos techos que una vez admiramos juntos. «Mi hermana y sus hijos no tienen a dónde ir, y ni siquiera puedes ceder este maldito departamento para ellos. Fuera. No quiero volver a verte en esta casa». Sentí el corazón retumbar en mi pecho, pero hacía mucho que había aprendido a no dejarlo ver romperse. La ironía no se me escapaba, ser echada de mi propia propiedad por un hombre que legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. Pero al mirar sus fríos y despiadados ojos, comprendí que algo había cambiado de forma fundamental entre nosotros. El Daniel con el que me casé hace 3 años, en aquella pequeña capilla de Boston, jamás me habría mirado así. «Linda necesita este lugar más que nosotros ahora mismo», continuó, refiriéndose a su hermana, quien recientemente se había divorciado de su esposo. «Sus hijos requieren estabilidad, Emma, ¿por qué no puedes entender eso?» Podría haber discutido. Podría haberle dicho que nuestro bebé también necesitaba estabilidad. Podría haber mencionado que ya había ofrecido ayudar a Linda a encontrar un buen apartamento en el mismo edificio, o que había sugerido convertir la habitación de invitados para ella hasta que se reubicara. Pero Daniel ya había tomado su decisión, había elegido a su hermana por encima de su esposa y su hijo por nacer. ¿Cuál era el sentido? Poco a poco, enderecé la postura, le di un firme asentimiento inexpresivo y simplemente dije una palabra: «Vale». La sorpresa que se reflejó en su rostro casi me hizo reír. Él esperaba una pelea, lágrimas, tal vez súplicas. Pero no le iba a dar esa satisfacción. Sin decir otra palabra, recogí mi abrigo del perchero de diseño junto a la puerta, un regalo de bodas de su madre, irónicamente, tomé las llaves de mi coche del cuenco plateado sobre la mesa consola y salí del apartamento. El pasillo parecía más largo de lo habitual mientras me dirigía al ascensor. La señora Peterson del 12B acababa de salir, con su pequeño Yorkie Milo tirando de la correa. Me miró con preocupación. «¿Todo bien, querida?» Creí escuchar gritos. «Solo un pequeño desacuerdo, señora Peterson», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Nada de qué preocuparse». Las puertas del ascensor se cerraron, y solo entonces me permití un profundo suspiro. Mi mano volvió a mi vientre, sintiendo el leve movimiento bajo la palma. «Ahora solo somos tú y yo, pequeñito», susurré. «Pero vamos a estar bien». El trayecto por el centro de Boston fue un borrón. Las calles y edificios conocidos pasaban por mi ventana mientras luchaba por contener mis emociones. No podía permitirme desmoronarme ahora, no cuando mi bebé dependía de mí para mantenerme fuerte. Al detenerme en un semáforo en rojo, miré mi reflejo en el retrovisor. No había lágrimas, solo una determinación que no había sentido en años. Daniel nunca se había interesado particularmente por el lado financiero de nuestro matrimonio. Ganaba bien como abogado corporativo, pero la fortuna de mi familia siempre lo había incomodado. Insistía en pagar las cosas por sí mismo, en demostrar que no estaba conmigo por mi dinero. Era una de las cosas que más me había gustado de él, su orgullo, su independencia. Pero ese mismo orgullo lo había cegado a la realidad de nuestra situación. Jamás se molestó en verificar a nombre de quién estaban los papeles de la propiedad, ni cuestionó por qué todas las facturas se pagaban automáticamente de una cuenta a la que él no tenía acceso. El semáforo se puso en verde y aceleré, dirigiéndome hacia el Hotel Vista del Puerto. Años atrás, tras un encuentro particularmente desagradable con un exnovio obsesivo, había adquirido la costumbre de reservar permanentemente una suite allí a nombre de soltera de mi madre. Un refugio, por si acaso. Nunca imaginé que lo necesitaría por culpa de mi esposo. El valet me reconoció al llegar a la entrada. «Buenas noches, señorita Delgado. ¿Se hospedará con nosotros esta noche?» «Por un tiempo, en realidad, James», respondí, entregándole mis llaves. «¿Podría hacer que alguien suba mi maleta de emergencia desde el depósito?» «Por supuesto, señora. Enseguida».
El vestíbulo del Hotel Vista del Puerto era cálido y acogedor, con sus pisos de mármol y candelabros de cristal. Un pianista tocaba suavemente en un rincón, una melodía melancólica que combinaba con mi ánimo. El personal de recepción me saludó con sonrisas profesionales, sin hacer preguntas, mientras me entregaban la tarjeta de acceso a mi suite. Una vez dentro, me quité los zapatos y me senté al borde de la cama king size, permitiéndome por fin que mis hombros cayeran. El peso de los acontecimientos del día se derramó sobre mí como una ola. Acababa de alejarme de mi matrimonio. Me habían echado de mi propio hogar por un hombre que no tenía idea de lo que había hecho. Debía haber estado enojada. Debía haberme sentido destrozada. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, una claridad que hacía meses no experimentaba. El niño que crecía dentro me recordaba que esta lucha no merecía mi energía, al menos, no ahora. Pero pronto, Daniel conocería la verdad y se arrepentiría de este momento más de lo que jamás podría imaginar. Recostada sobre la lujosa ropa de cama, miré el techo y me hice una promesa silenciosa para mí y para mi bebé. Esto no era el final de nuestra historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que reclamaba lo que legítimamente era mío. La luz matutina se colaba a través de las cortinas vaporosas de mi suite en el hotel, proyectando delicados patrones sobre la cama. Llevaba 3 días en el Hotel Vista del Puerto y, con cada momento que pasaba, mi determinación se fortalecía. Al darme vuelta de lado, alcé mi teléfono desde la mesita de noche, sin llamadas perdidas de Daniel. No es que esperara alguna. Su orgullo no le permitiría dar el primer paso, no cuando creía tener la razón. Me senté lentamente, colocando mi mano sobre mi creciente vientre. «Buenos días, pequeñito», susurré, sintiendo un aleteo en respuesta. «¿Lista para empezar nuestra nueva vida?» Después de una rápida ducha y un desayuno de servicio a la habitación compuesto por panqueques de arándanos y café descafeinado, hice 2 llamadas importantes. La primera fue a Ricardo Herrera, el abogado de mi familia durante más de 20 años. «Emma, esto es bastante inesperado», su voz familiar se escuchó por la línea. «¿Está todo bien?» «No exactamente, Ricardo. Necesito verte hoy, si es posible». «Es sobre el ático, y Daniel». Hubo una breve pausa. «Entiendo. Tengo una cita a las 11. ¿Te va bien?» «Perfecto. Gracias». La segunda llamada fue a Margarita Invierno, mi asesora financiera desde que heredé el patrimonio de mi abuela a los 21. A diferencia de Ricardo, Margarita no pareció sorprendida por mi llamada. «Te estaba esperando, Emma», dijo con franqueza. «El mercado ha estado volátil, pero tus inversiones están seguras». «Eso es bueno, pero no es el motivo de mi llamada. Necesito separar mis finanzas por completo de las de Daniel. Inmediatamente». «Ah», replicó, con un tono que se volvió más comprensivo. «Ya veo. Pasa por mi oficina esta tarde. Lo resolveremos». Después de colgar, me quedé junto a la ventana con vista al puerto de Boston. Los barcos se movían perezosamente sobre el agua, los turistas paseaban por el malecón y el mundo seguía girando a pesar del terremoto personal que vivía. Resultaba extrañamente reconfortante. La oficina de Ricardo se ubicaba en una de esas casas históricas de Beacon Hill, del tipo con elegantes accesorios de latón y muebles de madera pulida que olían a aceite de limón y a vieja fortuna. Mientras me sentaba frente a él en una butaca de cuero que probablemente había sido testigo de innumerables divorcios, herencias y disputas familiares, sentí una extraña sensación de déjà vu. Ya había estado allí, firmando los papeles de la compra del ático hace 5 años, justo después de mi 25º cumpleaños. Entonces, comenzó Ricardo, ajustándose las gafas de montura fina, «Cuéntame qué ha pasado». Relaté los acontecimientos de la noche anterior con la mayor indiferencia posible. Ricardo escuchaba con atención, sin revelar emoción alguna, aunque su bolígrafo marcaba un ritmo constante sobre su libreta. «¿Y Daniel cree que el ático es suyo?», preguntó finalmente. Él nunca lo dijo explícitamente, pero sí, creo que esa es su suposición. Siempre se ha mostrado sensible respecto al dinero de mi familia. Prefería pensar que él me estaba sustentando, no al revés. Jamás lo corregí porque en ese momento parecía inofensivo.
Ricardo asintió pensativo y luego se volvió hacia su computadora. Tras unos clics, giró el monitor hacia mí. Ahí, en la pantalla, estaba la escritura de la propiedad del ático, con mi nombre claramente inscrito como única dueña. Como puedes ver, señora Delgado, legalmente tu esposo no tiene ningún derecho sobre el ático. Está registrado enteramente a tu nombre, explicó. Exhalé despacio, aunque ya lo sabía. Verlo confirmado me trajo tanto alivio como un vacío doloroso. Daniel no solo me había echado de mi propio hogar, sino que lo había hecho sin percatarse de que, legalmente, él era quien no tenía derecho a estar allí. ¿Y qué hay del acuerdo prenupcial?, pregunté, recordando el documento que Daniel había firmado a regañadientes antes de nuestra boda, insistiendo en que jamás necesitaría recurrir a sus disposiciones. Sigue vigente, confirmó Ricardo. Establece que, en caso de separación, cualquier propiedad adquirida de forma independiente antes del matrimonio permanece con su dueño original. El ático es, sin lugar a dudas, tuyo. Cuando salí de la oficina de Ricardo, tenía un plan claro. No tomaría acciones legales de inmediato, al menos, no aún. Primero, le daría a Daniel suficiente cuerda para que se enredara solo. Lo dejaría acomodar a su hermana en mi hogar, lo haría creer que tenía la ventaja. La verdad saldría a la luz a su debido tiempo. Mi reunión con Margarita fue igualmente productiva. En pocas horas, separó nuestras cuentas conjuntas, asegurando mis activos e inversiones. Daniel aún tendría acceso a nuestra cuenta corriente compartida, pero los fondos sustanciales que impulsaban nuestro estilo de vida, mis fondos, quedaron aislados de forma segura. He dispuesto una nueva tarjeta de crédito para ti, explicó Margarita, deslizando una elegante tarjeta negra sobre su escritorio. Todos tus pagos automáticos han sido transferidos a ella. Daniel no notará cambios de inmediato, pero eventualmente se dará cuenta de que algo es distinto. Está bien, respondí, guardando la tarjeta. Para entonces, ya no importará. Al salir de la oficina de Margarita en el distrito financiero, el sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los rascacielos. La gente pasaba apresurada, volviendo a casa tras una larga jornada. Hogar. La palabra se sentía diferente ahora, hueca de alguna manera. De vuelta en el Hotel Vista del Puerto, pedí una cena ligera y la comí en el balcón, observando cómo las luces de la ciudad se encendían al caer el crepúsculo sobre Boston. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana, Carlota, que vivía en Nueva York. Hola, hermana, solo quería saber de ti. Hace tiempo que no sé nada. ¿Todo bien? Dudé un instante, y luego respondí, en realidad, no. Las cosas con Daniel han tomado un giro. ¿Puedes hablar? En segundos, sonó mi teléfono. ¿Qué pasó?, exigió Carlota, sin mayor saludo. Le conté todo, mi voz quebrándose al llegar a la parte de que me habían echado. Ese desgraciado, escupió. Voy para allá. El primer tren mañana. No, Carly, no hace falta. Estoy bien, de verdad. El bebé está bien. Y tengo un plan. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan? La sospecha en su voz me hizo sonreír por primera vez en días. El tipo de plan en el que Daniel aprende una lección muy importante sobre verificar a nombre de quién está la escritura de la propiedad antes de echar a su esposa embarazada. La risa de Carlota fue brillante y vengativa. Dios mío, ¿aún no se ha enterado? Que el ático es tuyo. Siempre lo ha sido. Emma Delgado, qué maravilla. Nunca he estado tan orgullosa de ser tu hermana. Después de colgar, me sentí más ligera. Compartir mi situación con Carlota había reforzado mi determinación. Esto no se trataba solo de mi orgullo ni del principio en sí. Se trataba de defenderme a mí misma y a mi hijo, de negarme a ser la víctima de mi propia historia. Al caer la noche, me paré frente al espejo del baño, estudiando mi reflejo. Con mi mano, protegía mi vientre. Ahora solo somos tú y yo, bebé, susurré. Pero vamos a estar bien. Y, por primera vez desde que abandoné el ático, lo creí de verdad. Transcurrió una semana en el reconfortante capullo del Hotel Vista del Puerto. Carlota había ido y venido,
dejando tras de sí un rastro de indignación justa y cerca de una docena de conjuntos de maternidad que insistió en comprarme. «Considéralo una inversión en tu guardarropa de venganza», había dicho con un guiño, doblando un elegante vestido azul marino para mi cajón. No escuché directamente de Daniel, pero a través de mi cuidadosamente mantenida red de amigos y conocidos, supe exactamente lo que ocurría en el ático. Melissa, de la oficina de administración del edificio, que había organizado su boda en el mismo lugar que la mía y siempre había sido amable, me mantenía informada discretamente. Su hermana se mudó ayer, me comentó mientras tomábamos café en el vestíbulo del hotel. 2 niños, mucho equipaje. El señor Stevens del 11 se quejó del ruido. Asentí con mi lata descafeinado. ¿Y Daniel? ¿Cómo lo viste? Melissa vaciló. Seguro, supongo. Quizás un poco engreído. Les estaba mostrando el lugar como si fuera dueño del sitio. La ironía me sacó una sonrisa. ¿Y alguien preguntó por mí? Algunas personas. He dicho lo que me contaste, que te tomarías un tiempo para concentrarte en tu embarazo. Aunque la señora Peterson sigue mencionando que oyó el alboroto. Hice una nota mental de enviarle a la señora Peterson una cesta de regalo. Su afición por los chismes podría resultar útil. Gracias, Melissa. Aprecio que tengas ojos y oídos en esto. Una vez que se fue, caminé por el jardín del hotel, meditando mi siguiente movimiento. Le había dado a Daniel suficiente tiempo para instalarse en su nuevo arreglo, para creer que sus acciones no tendrían consecuencias. Era hora de recordarle la realidad. De vuelta en mi suite, llamé a Ricardo. Estoy lista, le dije. Por favor, notifica oficialmente a la administración del edificio. ¿Estás segura? Preguntó. Una vez que pongamos esto en marcha, estoy segura, interrumpí, sorprendida por mi convicción. Ha pasado una semana. Es suficiente tiempo para reflexionar, y ni una sola vez se ha comunicado. Ricardo carraspeó. Muy bien. Enviaré la notificación hoy. Probablemente se pondrán en contacto con él de inmediato. Perfecto. Gracias, Ricardo. Colgué y me paré junto a la ventana, imaginando cómo se desarrollaría la escena, Daniel recibiendo la llamada de la administración, el horror al darse cuenta de lo que había hecho. Una parte de mí, pequeña y vengativa, de la que no estaba especialmente orgullosa, esperaba que entrara en pánico. La otra, simplemente, deseaba que entendiera la magnitud de su traición. Más tarde esa noche, mientras terminaba una cena a la carta de pollo asado y verduras, sonó mi teléfono. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta pasar al buzón de voz. 10 segundos después, volvió a sonar. Y de nuevo. Finalmente, decidí enviar un mensaje de texto. Ahora no puedo hablar. Su respuesta fue inmediata. Emma, por favor. Necesitamos hablar. Es importante. Sonreí al ver el mensaje en la pantalla. ¿Es sobre el apartamento? Esta vez hubo una pausa más larga. Sí. Ha habido un malentendido. Por favor, llámame. No hay malentendido, Daniel. El ático está registrado a mi nombre. Siempre lo ha estado. Puntos suspensivos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Finalmente, no lo sabía. Claramente. ¿Podemos hablar de esto? ¿Cara a cara? Consideré mis opciones. Parte de mí quería alargarlo, dejarlo hervir en su propio pánico y culpa. Pero mi lado más práctico reconocía que esta conversación habría que tenerla tarde o temprano. Mejor sería hacerlo en mis términos. Mañana. Al mediodía. En el restaurante del Hotel Vista del Puerto. Allí estaré. Guardé el teléfono y me recosté en la silla, frotándome el vientre distraídamente. Bueno, pequeñito, papá finalmente se dio cuenta de su error. Demasiado tarde, ¿no crees? Al día siguiente, llegué 15 minutos antes al restaurante, eligiendo una mesa en la esquina con vista tanto a la entrada como al puerto. Vestía uno de los regalos de Carlota,
el vestido azul marino que caía elegantemente sobre mi vientre, haciéndome lucir profesional y decididamente embarazada. Daniel llegó justo a las 12, con su aspecto habitualmente impecable algo disminuido. Su cabello no estaba perfectamente peinado, había sombras bajo sus ojos y su camisa presentaba una pequeña pero notable arruga cerca del cuello. Pequeñas victorias. Emma, dijo, tomando asiento frente a mí. Sus ojos se posaron en mi vientre, que parecía haberse acentuado en la semana que habíamos estado separados. O tal vez era la primera vez que lo notaba en verdad. Daniel, respondí fríamente. Dijiste que querías hablar. Pues, habla. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que había visto incontables veces en nuestros 3 años de matrimonio. No lo sabía, comenzó. Sobre el ático. No tenía idea de que estaba a tu nombre. ¿Habría hecho alguna diferencia? Pregunté, genuinamente intrigada. Si hubieras sabido que era mi propiedad, ¿aún me habrías echado? Él tuvo la decencia de estremecerse. No estaba pensando con claridad. Linda estaba desesperada, los niños molestos, y simplemente me sentí acorralado. ¿Tanto que elegiste a tu hermana sobre tu esposa embarazada? Mi voz se mantuvo firme, aunque sentía la ira hirviendo bajo la superficie. Me dijiste que abandonara mi propio hogar, Daniel. Me llamaste, bruja egoísta y sin corazón, porque sugería alternativas a ceder nuestro hogar. Lo sé, y lo siento. Perdí la calma. Estuvo mal. Lo observé, a ese hombre en quien alguna vez creí que estaría a mi lado para siempre. ¿Siempre había sido tan débil, tan dispuesto a descartarme ante la mínima presión familiar? ¿O era esta una faceta nueva de su carácter que jamás había tenido la desgracia de ver? La administración te contactó, ¿verdad? Pregunté, cambiando de tema. Asintió sombríamente. Anoche. Dijeron, que estoy allí sin permiso. Que podría ser desalojado si tú lo solicitabas. Así es. Emma, por favor. Linda no tiene a dónde ir. Los niños recién se están acomodando. Levanté una ceja. Eso suena sorprendentemente a un problema tuyo, Daniel. No mío. Son familia, insistió, inclinándose hacia adelante. También lo es tu familia, por matrimonio. Y sin embargo, cuando se te presentó la disyuntiva entre tu hermana y tu esposa, la madre de tu hijo, la elegiste sin titubear. Así que no te extrañes si ahora no me siento nada familiar. Un camarero se acercó y pausamos la conversación para ordenar, una ensalada César para mí, nada para Daniel. La interrupción me dio un momento para recomponer mis pensamientos, para recordar por qué había aceptado este encuentro. Cuando el camarero se retiró, me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Daniel. Tú y Linda deberán abandonar mi ático a más tardar a final de semana. Si para entonces no han salido, la seguridad del edificio os escoltará. Es tu decisión. Su rostro palideció. ¿Y a dónde se supone que vayamos? No es fácil encontrar un lugar lo suficientemente grande para Linda y los niños con tan poco tiempo. De nuevo, no es mi problema. Tú hiciste esta cama, Daniel. Ahora acuéstate en ella. ¿Y nosotros? Preguntó, con voz ahora más suave. ¿Qué pasará con nuestro matrimonio? Con nuestro bebé. Coloqué mi mano protectora sobre mi vientre. No lo sé, confesé, la primera fisura en mi armadura. Lo que sí sé es que traicionaste mi confianza de la forma más fundamental posible. Elegiste a otra persona por encima de mí y de nuestro hijo. Eso no es algo que puedas ampliamente perdonar y olvidar. Lo compensaré, prometió, extendiendo la mano a través de la mesa. Yo la retiré antes de que pudiera tocarme. No, advertí. No hagas promesas que no puedas cumplir. El camarero volvió con mi ensalada y aproveché la distracción para recuperar la compostura. Mientras mordía, noté a Daniel observándome, su expresión era una mezcla de pesar y cálculo. Intentaba averiguar cómo remediarlo, cómo retomar el control de una situación que se había desbordado. Una semana, Daniel, repetí tras tragar.
Eso es lo que tienes tú y Linda para buscar otra solución. Después de eso, volveré a casa. ¿Estés allí o no? Sus hombros cayeron derrotados. Está bien. Nos iremos. Pero esta conversación no se termina aquí, Emma. No, ni de lejos. Al levantarse para irse, le grité, y Daniel, la próxima vez que decidas echar a alguien de una casa, asegúrate de que eres el dueño primero. La mirada que me lanzó fue una mezcla de furia y admiración, un recordatorio de lo que me había atraído de él en un principio. Su pasión, su fuego. Era una pena que esas mismas cualidades finalmente se volvieran en mi contra. Después de que se fue, terminé mi almuerzo en soledad, observando cómo los botes navegaban por las aguas del puerto. Una extraña calma se había asentado en mí, no era victoria ni cierre, sino algo intermedio. La primera ronda había terminado, y yo había ganado. Pero la batalla por mi futuro, y el de mi hijo, apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de tranquila anticipación. Pasé las mañanas caminando por el puerto de Boston, las tardes en videoconferencias con clientes. Mi negocio de diseño de interiores no se detuvo solo porque mi matrimonio se estuviera desmoronando, y las noches preparando mi eventual regreso a casa. Carlota llamaba diariamente, ansiosa por noticias. ¿Ya te has suplicado? Quiero decir, ¿te has suplicado de verdad? Preguntó durante nuestra llamada del miércoles. Me reí a pesar de mí. No exactamente. Pero sabe que su tiempo está contado. Bien, dijo con firmeza. Haz que sude. Ya no sabía qué esperaba. Parte de mí quería que Daniel luchara por nosotros, que demostrara que nuestro matrimonio significaba más para él que un desliz momentáneo. Otra parte, la que se despertaba a las 3 de la madrugada con la mano protectora sobre mi vientre, sabía que algunas traiciones eran demasiado profundas para ser simplemente perdonadas. El jueves por la mañana, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Melissa desde la administración: están empacando. Muchas cajas. Pensé que te gustaría saberlo. Así que Daniel había tomado mi ultimátum en serio. No sabía si sentirme aliviada o decepcionada. Esa misma tarde, mientras revisaba muestras de telas para la renovación de una casa adosada en Brooklyn, mi teléfono sonó con un número desconocido. Hola. Emma, soy Linda. La hermana de Daniel. Mi agarre se apretó en el teléfono. En todos nuestros años de matrimonio, Linda y yo habíamos mantenido una relación cortés pero distante. Siempre me trató con una frialdad que insinuaba que creía que Daniel podía haberlo hecho mejor. Linda. Esto es inesperado. Lo sé, dijo, con voz tensa. No te llamaría si tuviera otra opción. Esperé, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. Daniel me contó, continuó finalmente. Sobre el ático. ¿Qué es tuyo? Sí, lo es. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Cuándo te pidió que te marcharas? Suspiré, apartando las muestras de tela. ¿Habría importado, Linda? Necesitabas un lugar para quedarte. Daniel ya había decidido que tú tendrías el nuestro. El hecho de que nuestro fuera en realidad mío no habría cambiado su decisión, ciertamente no le impidió echarme. No estaba pensando con claridad, se defendió. Después de lo que me hizo Jeff, llevándose a los niños y dejándonos sin nada. Daniel solo trataba de protegernos. ¿Sacrificando a su esposa embarazada? La respiración de Linda vaciló ligeramente. No sabía que estabas embarazada. Eso me dejó helada. ¿Qué? Daniel nunca lo mencionó. Ni una sola vez. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Daniel no le había dicho a su hermana, la misma a quien supuestamente protegía, que yo llevaba a su hijo. La traición se sentía fresca de nuevo. Pues sí, dije, luchando por mantener la voz firme. Ya casi 5 meses. Dios mío, susurró Linda. Emma, lo siento mucho. Si lo hubieras sabido, ¿encontrarías otro lugar? ¿Rechazarías la oferta de Daniel? Dudo que así fuera. La línea quedó en silencio por un momento,
luego Linda volvió a hablar, con voz más apagada. Mañana estaremos fuera. Solo, quería decir que lo siento. Por lo que valga. Cerré los ojos, sintiéndome repentinamente exhausta. Ahora eso vale muy poco, Linda. Pero gracias por llamar. Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando hacia el puerto mientras el sol de la tarde lanzaba reflejos dorados sobre el agua. Daniel no le había dicho a su hermana que yo estaba embarazada. ¿Qué más no le había contado? Me había retratado como la villana de esta historia, la esposa sin corazón que se negaba a ayudar a la familia en apuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Podemos hablar? Tengo una propuesta. No respondí de inmediato. En lugar de eso, llamé a Ricardo. ¿Todo sigue según lo planeado para mañana? Pregunté sin rodeos. Sí, confirmó. He organizado el cambio de cerraduras para las 2 de la tarde. La seguridad del edificio estará allí para garantizar una transición sin problemas. Bien. ¿Y la orden de restricción? Ricardo dudó. ¿Estás segura de que es necesario, Emma? Una orden de restricción es un paso muy serio. Aún no la voy a presentar, aclaré. Solo la quiero preparada, por si acaso. Muy bien. Está lista si la necesitas. Después de colgar, finalmente respondí a Daniel. ¿Qué propuesta? Su respuesta llegó rápidamente, no por mensaje. Encuéntrate conmigo en el Café Vitoria en el North End. ¿A las 7 de la tarde? El North End. Mi parte favorita de Boston, y el Café Vitoria era donde tuvimos nuestra primera cita. Daniel jugaba sus cartas con cuidado, invocando la nostalgia. Aún así, mi curiosidad se despertó. Vale. 7 de la tarde. El Café Vitoria estaba lleno cuando llegué, el pequeño espacio impregnado del rico aroma del espresso y las animadas conversaciones de locales y turistas. Daniel había reservado una mesa pequeña en la parte de atrás, parcialmente oculta tras una de las antiguas máquinas de espresso que le daba al lugar su auténtico encanto italiano. Se puso de pie al verme, retirando mi silla con una formalidad que resultaba extrañamente fuera de lugar dadas nuestras circunstancias. Me senté, acomodando con cuidado mi vestido para no ocultar mi vientre creciente. Te ves hermosa, dijo suavemente. ¿Cuál es tu propuesta, Daniel? Pregunté, dejando de lado las cortesías. Señaló a un camarero y pidió un espresso para él y una infusión de manzanilla para mí. Recordaba que había renunciado a la cafeína por el embarazo. Un pequeño gesto, pero me molestaba que pudiera recordar ese detalle mientras olvidaba su obligación mayor de proteger a su esposa e hijo. Linda y yo abandonaremos el ático mañana al mediodía, comenzó una vez que el camarero se fue. Ha encontrado un apartamento de 2 habitaciones en Cambridge. No es lo ideal, pero servirá por ahora. Bien. Pero antes de irme, me gustaría sugerir un arreglo alternativo. Levanté una ceja, esperando. Vuelve a vivir conmigo, dijo, inclinándose hacia adelante. Deja que Linda se mude a Cambridge con sus hijos y tratemos de rescatar lo que tenemos. ¿Rescatar? Repetí incrédula. Me echaste de mi propio hogar, Daniel. Elegiste a tu hermana por encima de mí y de nuestro bebé. ¿Qué crees que queda por rescatar? 3 años de matrimonio, replicó. Un hijo en camino. Nuestra vida juntos. El camarero regresó con nuestras bebidas y aproveché el momento para ordenar mis pensamientos. La infusión era fragante y reconfortante, en marcado contraste con el torbellino interior. ¿Por qué no le dijiste a Linda que estaba embarazada? Pregunté después de tomar un sorbo cuidadoso. La expresión de Daniel titubeó. ¿Te lo dijo? Me llamó hoy. Dijo que no tenía idea. ¿Por qué le ocultaste eso, Daniel? ¿Te avergonzaba? ¿O hacía que tu decisión fuera más difícil de justificar? Él miró su espresso como si en él se encontrara la respuesta correcta. No lo sé, admitió finalmente. Todo pasaba tan rápido. Linda estaba desesperada, los niños asustados, y tú te mostraste tan reacia. Reacia, repetí con tono frío.
A ceder mi hogar por tu hermana. Nuestro hogar, corrigió de forma automática, luego se encogió al notar su error. Siempre lo consideré como nuestro. Nunca supe, nunca preguntaste, interrumpí. Asumiste. Así como asumiste que yo cedería a tu voluntad cuando decidiste lo que era mejor para nosotros sin consultarme. Daniel se pasó una mano por el cabello, la frustración era evidente. Cometí un error, Emma. Un error terrible. Pero podemos superarlo. ¿Podemos? Desafié. Porque, desde mi punto de vista, esto no se trata solo del ático. Se trata de confianza. De respeto. De tus prioridades. Y has dejado muy claro que yo no estoy en lo más alto de esa lista. Eso no es justo. ¿No lo crees? Me incliné, bajando la voz. Dime, Daniel. Si Linda llamara ahora mismo y dijera que el apartamento en Cambridge se cayó, ¿qué harías? ¿Le dirías, lo siento, te quedas sola? ¿O esperarías, una vez más, que yo me sacrificara por tu familia? Su silencio lo dijo todo. Eso es lo que pensaba, dije, tomando mi bolso. Mañana estaré en el ático a las 3 de la tarde. Asegúrate de que tú y Linda ya se hayan ido. Emma, espera, suplicó, intentando tomar mi mano. ¿Qué hay del bebé? Nuestro hijo merece tener a ambos padres. Nuestro hijo merece padres que se respeten, corregí, retirando mi mano. Ahora mismo, no creo que entiendas lo que eso significa. Me levanté, ignorando las miradas curiosas de las mesas cercanas. Adiós, Daniel. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los trámites del divorcio. La palabra divorcio flotó entre nosotros, una última sentencia a nuestra conversación. Al salir del café Vitoria, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El camino por delante no sería fácil, pero al menos sería mío para elegir. De regreso en el Hotel Vista del Puerto, empaqué mis pertenencias meticulosamente, preparándome para el regreso a casa al día siguiente. Mi mano se deslizaba de vez en cuando hasta mi vientre, buscando el reconfortante movimiento de la vida que crecía dentro de mí. Casi en casa, pequeñito, susurré. Ahora solo somos tú y yo. Pero al doblar la última de la ropa de maternidad que Carlota me había regalado en mi maleta, me pregunté si eso era del todo cierto. Daniel seguía siendo el padre de este niño. Y, a pesar de todo, no estaba segura de estar lista para excluirlo completamente de nuestras vidas. Todavía no. Boston me recibió con un perfecto día de otoño mientras me preparaba para reclamar mi hogar. El personal del Hotel Vista del Puerto se había convertido en una segunda familia durante mi estadía, y despedirme de ellos resultaba agridulce. Te vamos a extrañar, señorita Delgado, dijo James, el valet, mientras cargaba mi equipaje en el coche que esperaba. Pero me alegra que vuelvas a casa. Hogar. La palabra aún tenía peso, a pesar de todo lo sucedido. Me pregunté si se sentiría igual cuando cruzara de nuevo esas puertas familiares. Había programado mi llegada a las 3 de la tarde deliberadamente, dando a Daniel y a Linda tiempo suficiente para desalojar. Sin embargo, mi estómago se enredaba de tensión mientras el coche se detenía frente al edificio. ¿Y si no se hubieran ido? ¿Y si Daniel decidiera hacer una última resistencia? Melissa de administración me recibió en el vestíbulo, con una sonrisa profesional salpicada de curiosidad. Señora Delgado, me saludó. Todo ha sido organizado según lo solicitado. Las cerraduras han sido cambiadas, y sus nuevas llaves están aquí. Gracias, dije, aceptando el llavero con una extraña mezcla de triunfo y melancolía. ¿Se fueron sin problemas? La expresión de Melissa me indicó que había una historia detrás. En su mayoría, dijo con cautela. Tu esposo estuvo reticente. Pero ya se han ido, lo prometo. ¿Reticente? Ella miró a su alrededor y bajó la voz. Discutió con la seguridad. Dijo que tenía derechos como tu esposo. El señor Richards de administración tuvo que amenazar con llamar a la policía antes de que finalmente aceptara irse. Un espectáculo. Por supuesto que Daniel armó escándalo. Su orgullo no le permitía una rendición silenciosa.
Lamento eso, dije. No te preocupes, respondió Melissa con una firmeza inesperada. No debió haberte echado desde un principio. Subí las escaleras y me detuve frente a mi puerta, preparándome para lo que encontrara al otro lado. ¿Estaría el apartamento dañado? ¿Linda se habría ido enfurecida, descargando su frustración en mis pertenencias? ¿Habría rastro alguno de Daniel, o habría borrado completamente su presencia? Deslicé el nuevo llavero y empujé la puerta. El ático se veía distinto. No estaba dañado, exactamente, pero sí cambiado. Los muebles habían sido reacomodados, el sofá modular ahora miraba en sentido opuesto a la vista del Boston Common que yo había dispuesto cuidadosamente. Había juguetes desconocidos esparcidos cerca de las estanterías y un montón de cajas de mudanza permanecía junto a la pared, etiquetadas como cosas de cocina de Linda. Recorrí el espacio despacio, catalogando los cambios. La ropa de Daniel había desaparecido de nuestro armario compartido, dejando perchas vacías como recordatorios esqueléticos de su presencia. La habitación de invitados, que albergaba su oficina en casa, había sido despejada apresuradamente, con huellas en la alfombra donde estaban su escritorio y su archivador. En la cocina encontré pruebas de su partida precipitada, una taza de café medio vacía en el fregadero, un cuenco de cereal infantil en la encimera y migajas dispersas sobre la superficie de mármol que siempre había mantenido meticulosamente limpia. Estaba limpiando la encimera cuando sonó el timbre. Mi corazón se aceleró y, por un momento, pensé en no contestar. Pero esconderme nunca fue lo mío. A través del mirilla, vi a Daniel, solo, luciendo más despeinado de lo que jamás lo había visto. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. ¿Olvidaste algo?, pregunté fríamente. Cambiaste las cerraduras, acusó, como si hubiera cometido una traición imperdonable. Por supuesto que lo hice. Este es mi hogar, y ya no vives aquí. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que antes me había encantado, pero que ahora parecía calculado para aparentar vulnerabilidad. ¿Puedo pasar? Solo para hablar. No. La contundencia de mi respuesta lo tomó por sorpresa. Emma, por favor. Me fui deprisa. Hay cosas de las que necesitamos hablar. ¿Como el divorcio? Puedes hablar con mi abogado sobre eso. La expresión de Daniel se endureció. ¿Eso es lo que quieres? ¿Terminar nuestro matrimonio por un error? ¿Un error?, repetí, incrédula. Daniel, echaste a tu esposa embarazada de su propio hogar. Elegiste a tu hermana por encima de tu familia. Estos no son pequeños deslices, son traiciones fundamentales de la confianza. Entré en pánico, insistió. Linda estaba desesperada, los niños traumatizados por el divorcio y yo me sentí responsable. No lo manejé bien, lo admito. Pero, ¿tiene que terminar así? Lo estudié, tratando de ver al hombre con el que me casé detrás de aquella fachada desesperada. ¿Aún quedaba algo digno de rescatar en él? ¿O simplemente me aferraba a una versión de Daniel que ya no existía, si es que alguna vez existió? ¿Dónde te estás quedando ahora?, pregunté, cambiando de tema a propósito. Él parpadeó ante el cambio brusco. Tengo una habitación en el Marriott por ahora. Linda está en el apartamento de Cambridge con los niños. ¿Y cómo se lo permite? La última vez que supe, estaba arruinada tras el divorcio. La vacilación de Daniel fue breve, pero reveladora. La estoy ayudando. Solo hasta que se recupere. ¿Con qué dinero, Daniel? Tu firma aún no te ha hecho socio y conozco tu salario. Ese apartamento en Cambridge debe costar al menos 3.000 al mes, además de lo que te cobra el Marriott. Él apartó la mirada. Tengo ahorros. ¿Los ahorros que destinábamos al fondo para la universidad del bebé? Su silencio confirmó mi sospecha. Otra traición, otra prueba de que sus prioridades estaban en otro lugar. Creo que deberías irte, dije en voz baja. Hoy no tenemos nada más que discutir. Emma, vete, Daniel. Antes de que llame a seguridad. Al cerrar la puerta tras su rostro abatido, sentí un punzante remordimiento por un instante.
Luego recordé la forma en que él señaló hacia esta misma puerta hace 2 semanas, ordenándome salir de mi propio hogar. La simetría no se me escapó. Pasé el resto de la tarde reclamando mi espacio, reacomodando los muebles según mi gusto, despejando los restos de la presencia de los niños de Linda, abriendo las ventanas para disipar los olores extraños que se habían apoderado de mi casa. Para la noche, el ático empezaba a sentirse de nuevo como mío, aunque ecos de Daniel persistían en lugares inesperados, una corbata olvidada detrás de la puerta del baño, su taza de café favorita aún en el armario, la hendidura en su almohada que no había desaparecido por completo. Carlota llamó mientras me acomodaba con una taza de té de hierbas, observando el crepúsculo descender sobre el Boston Common. ¿Qué se siente estar en casa?, preguntó. Extraño, admití. Familiar pero diferente. Como usar ropa que ya no encaja. Dale tiempo, aconsejó. Pronto la harás tuya de nuevo. Daniel pasó por aquí más temprano, le conté, preparándome para su reacción. ¿Aquel desgraciado tuvo la audacia? ¿Qué quería? Suspiré, trazando el borde de mi taza con un dedo. Hablar. Explicarse. Justificarse. Lo de siempre. Y nada. Lo mandé lejos. La aprobación de Carlota fue inmediata y vehemente. Bien. No merece ni tu tiempo. Quizás, dije, sorprendiéndome con la duda en mi voz. Pero esto ya no es solo acerca de mí. Hay un bebé de por medio. Emma, su voz se suavizó con preocupación, no me digas que piensas en darle otra oportunidad. No, le aseguré. Al menos, no de la manera que imaginas. Pero este niño necesitará un padre, y a pesar de todo, ese padre es Daniel. Ser donante de esperma no lo hace padre, replicó Carlota. Sus acciones lo determinan. Y hasta ahora, sus actos han demostrado que es un egoísta que antepone a su hermana a su esposa e hijo. Tenía razón, pero algo en mí se resistía a cortar a Daniel por completo. Quizás eran las hormonas, o quizá una parte obstinada que aún creía en el hombre con el que me casé, el que sostuvo mi mano en 3 rondas fallidas de FIV antes de que este embarazo finalmente prosperara, el que pintó el cuarto del bebé él mismo porque sabía que lo quería perfecto. Necesito tiempo para pensar, le confesé a Carlota. Antes de tomar una decisión definitiva. Tómate el tiempo que necesites, hermana. Solo no dejes que te manipule de nuevo a una situación que no sea buena para ti ni para el bebé. Después de colgar, me interné en lo que se convertiría en la habitación del bebé. La habíamos pintado de un suave verde salvia, neutro en cuanto al género, ya que habíamos decidido no saber el sexo del bebé antes del nacimiento. La cuna seguía en su caja, esperando ser armada. Daniel había prometido montarla este fin de semana. Otra promesa que no cumpliría. Me paré en el centro de la habitación, con las manos rodeando mi vientre, imaginando el futuro que se desarrollaría entre estas paredes. ¿Seríamos solo yo y mi hijo? ¿O Daniel encontraría de alguna forma la manera de volver a nuestras vidas? Y si lo hiciera, ¿podría llegar a confiar en él de nuevo? El bebé pateó, un golpe firme que me hizo sonreír a pesar de todo. Tienes razón, susurré. Un día a la vez. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en 2 semanas. Se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin Daniel a mi lado. Pero mientras me dejaba llevar por el sueño, comprendí algo importante. Podría extrañar la idea de él, la comodidad de tener a alguien allí, pero no extrañaba la realidad de lo que él había demostrado ser. El amanecer trajo nuevos desafíos, llamadas de Daniel, probablemente una visita de su abogado, decisiones sobre los trámites del divorcio. Pero por esa noche, yo estaba en casa. Y a pesar de todo, eso se sentía como una victoria. La luz matutina se derramaba a través de los ventanales del ático, formando largos rectángulos de oro sobre el piso de madera. Había olvidado lo hermoso que podía ser este lugar al amanecer, como la primera luz lo transformaba en algo casi etéreo. Me paré junto a la ventana, bebiendo descafeinado y observando a Boston despertar bajo mis ojos. Mi primera noche de regreso había sido inquieta. Me revolví, alternando entre extrañar la sólida presencia de Daniel a mi lado y sentir alivio por su ausencia. A las 5 de la madrugada,
Había renunciado por completo al sueño y me refugié en la cocina para planificar mi día. Ricardo me había enviado un correo anoche con una actualización. Daniel se había comunicado con él, queriendo discutir condiciones antes de avanzar con cualquier trámite legal. No me sorprendió. Después de todo, Daniel era abogado. Quería controlar la narrativa, minimizar el daño a su carrera y finanzas. Sonó mi teléfono mientras rellenaba mi café. Daniel. Otra vez. Sería su cuarta llamada desde anoche. Dejé que se fuera al buzón de voz, como había hecho con las demás. Lo que tuviera que decir, no estaba lista para escucharlo, al menos, no directamente. Deja que Ricardo se encargue por ahora. En su lugar, llamé a la oficina de mi obstetra para programar la ecografía de las 20 semanas. La voz alegre de la recepcionista fue una distracción bienvenida respecto a mi drama personal. Tenemos una cita disponible el próximo martes a las 10 de la mañana, señora Delgado. ¿Le va bien? Martes. A 5 días. El punto medio de mi embarazo, cuando finalmente podríamos ver si nuestro bebé se desarrolla con normalidad, quizá incluso conocer su sexo si quisiéramos. Perfecto, dije, luego dudé. Que la reserva sea solo a mi nombre, por favor. No mi esposo. Hubo una leve pausa. Por supuesto, señora Delgado. Quedará anotado en el sistema. Después de colgar, sentí un punzante remordimiento. Daniel querría estar en esa cita. Había asistido a todas hasta ahora, haciendo preguntas, tomando notas, siendo el atento futuro padre. Excluirlo parecía un paso del que no podría retractarme. Antes de que pudiera dudar, le envié un mensaje: ecografía de las 20 semanas el próximo martes a las 10 de la mañana con el Dr. Michei. Puedes acompañarme si quieres. Su respuesta fue inmediata: estaré ahí. Gracias, Emma. Sin intentos de entablar una conversación adicional, sin súplicas de reconciliación. Solo gratitud por ser incluida. Quizás, estaba aprendiendo. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividades mientras me reincorporaba a mi hogar y a mis rutinas. Hablé con clientes, reprogramé visitas a obra que se habían pospuesto durante mi estadía en el hotel, y finalmente monté los muebles de la habitación del bebé que llevaban esperando en cajas. Carlota se ofreció a ayudar, pero esto lo sentía como algo que necesitaba hacer yo misma, una declaración de independencia, una promesa a mi hijo de que estaríamos bien, con o sin Daniel. Al anochecer, estaba exhausta pero satisfecha. La habitación del bebé tomaba forma, mi trabajo volvía a encarrilarse y había logrado evitar otro contacto directo con Daniel. Una pequeña victoria en una semana de guerra emocional. Mientras preparaba una cena sencilla de pasta y ensalada, sonó el timbre. Pensé, otra vez él, suponiendo que fuera otra visita inesperada de Daniel. Pero al revisar el monitor de seguridad, me sorprendí al ver no a Daniel, sino a su madre, Leonor Delgado. Leonor y yo siempre habíamos tenido una relación complicada. Me había recibido en la familia con una calidez educada que nunca llegaba a sus ojos y, con los años, habíamos adoptado una tensa tregua. Ella respetaba mi éxito e independencia, aunque claramente creía que su hijo se había casado por encima de su condición. Dudé, luego la llamé por el interfono. Cualquiera que fuera su motivo para venir, sería peor rechazarla. Emma, querida, me saludó al abrir la puerta, su acento de la alta sociedad de Boston tan nítido como siempre. Te ves bien, considerando todo. Leonor, respondí, aceptando su beso de aire. Esto es inesperado. Me imagino, dijo, entrando al apartamento sin esperar invitación. Pero creo que es necesario. La seguí hasta la sala, observándola evaluar el espacio con ojo entrenado, notando los cambios que había hecho desde su última visita, la ausencia de las pertenencias de su hijo. ¿Te gustaría un té? Ofrecí, recurriendo a las maneras que mi propia madre me inculcó. Gracias, no, dijo Leonor, sentándose con rigidez en el borde del sofá. No me quedaré mucho. Solo quería hablar contigo en persona. Tomé la silla frente a ella, preparándome mentalmente para la confrontación. ¿Sobre Daniel? En parte, concedió. Pero no de la forma que podrías esperar.
No estoy aquí para defenderlo. Eso me sorprendió. Leonor siempre había sido la defensora más acérrima de Daniel, incluso cuando estaba claramente equivocado. Entonces, ¿por qué vienes? Estudió mi rostro por un momento, suavizando casi imperceptiblemente su expresión. Para asegurarme de mi nieto, por una parte. Y para confirmar que te cuidas. Estoy bien, respondí automáticamente. Ambos lo estamos. Bien, asintió, aparentemente satisfecha. Y para ofrecerte una perspectiva, si estás dispuesta a escucharla. Dudé, luego hice un gesto para que continuara. ¿Qué daño podría hacer escuchar? Daniel me llamó el día después de que te pidiera que te fueras, comenzó Leonor, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba bastante orgulloso, ¿sabes? Dijo que por fin se había puesto de pie por su familia, que había hecho lo correcto por Linda y sus hijos. Sentí que mi mandíbula se apretaba, pero no dije nada. Le dije que era un tonto, prosiguió, sorprendiéndome de nuevo. Que, sin importar lo desesperada que estuviera la situación de Linda, echar a su esposa embarazada era imperdonable. Claro que él no me creyó. Daniel siempre ha tenido un punto ciego con respecto a su hermana. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que no todos en esta familia apoyan lo que hizo, respondió. Y porque quiero que entiendas por qué lo hizo, aunque entender no lleve al perdón. Me recosté en la silla, genuinamente intrigada. Continúa. Leonor suspiró, luciendo repentinamente mayor de sus 65 años. Cuando Daniel y Linda eran niños, su padre no era un hombre bondadoso. Favorecía a Linda por ser callada y obediente. Daniel, siendo más vivaz, recibía el peso de la ira de su padre. Asentí, habiendo oído vagos comentarios sobre la difícil infancia de Daniel, pero nunca los detalles. Cuando Linda tenía 16, su padre perdió el empleo y su ira se intensificó. Empezó a desquitarse también con ella. Daniel, que apenas tenía 14, se autodenominó su protector. Interceptó las explosiones de su padre, recibió castigos destinados a ella, incluso huyó con ella una vez cuando las cosas se volvieron insoportables. Mi corazón se encogió a pesar de todo. La imagen de un joven Daniel defendiendo a su hermana a tan alto precio ayudaba a explicar la lealtad que le costó nuestro matrimonio. Linda siempre ha dependido de él, continuó Leonor. Y él siempre se ha visto a sí mismo como su salvador. No es sano, pero está profundamente arraigado. Cuando ella acudió a él tras su divorcio, desesperada y llorando, esos viejos patrones volvieron a surgir. No vio a su esposa embarazada que necesitaba protección, solo vio a su hermana en peligro, como en la infancia. Eso explica su comportamiento, reconocí. Pero no lo excusa. No, Leonor asintió de inmediato. No lo excusa. Lo que te hizo fue incorrecto, punto. Y él lo sabe ahora, aunque la realización llegó demasiado tarde para evitar el daño. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la historia familiar asentándose entre nosotras. Finalmente, le pregunté lo que me había estado molestando desde la primera llamada de pánico de Daniel. ¿Qué quiere ahora, realmente? Me miró fijamente. Quiere recuperar a su esposa. Su familia. Una oportunidad para enmendarse. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Una triste sonrisa cruzó su rostro. Quiero que mi nieto tenga a ambos padres, si es posible. Pero más que nada, deseo que seas feliz, Emma. De verdad. Si eso es con Daniel, maravilloso. Si no. Dejó la frase incompleta, pero yo entendí. Por primera vez, tal vez, Leonor ponía mi bienestar por encima de los deseos de su hijo. Fue inesperado y, de algún modo, conmovedor. Aún no sé lo que quiero, admití. Solo necesito tiempo para descubrirlo. Es justo, dijo, poniéndose de pie con la misma elegancia de siempre. Solo no cierres la puerta del todo, hasta que estés segura. La familia es complicada, desordenada. Pero también es valiosa. La acompañé hasta la puerta, sintiéndome extrañamente más liviana tras nuestra charla. Sin resolución, sin perdón,
pero tal vez un poco más comprendida. Gracias por venir, Leonor, dije sinceramente. Ella me acarició la mejilla en un gesto inusual de afecto. Cuídate, Emma. Y recuerda que, pase lo que pase entre tú y Daniel, siempre tendrás una abuela para tu hijo. Después de que se fue, volví a la cena a medio preparar en la cocina, con la mente llena de nueva información. El trauma de la infancia de Daniel no excusaba su traición, pero le daba un contexto. La pregunta era, ¿podría separar la explicación de la acción? ¿Podría confiar en él para que no repitiera el mismo patrón la próxima vez que Linda lo necesitara? Más tarde esa noche, mientras me sentaba en el balcón viendo cómo las luces de la ciudad titilaban abajo, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Mamá dijo que lo visitó. Espero que haya estado bien. No fui yo quien se la envió. Le creí. Leonor Delgado no era mensajera de nadie. Estuvo bien, respondí. Enriquecedor, en realidad. Puntos suspensivos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, Emma, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar? Sin abogados, sin posturas. Solo nosotros. Miré su mensaje largamente, sopesando mis opciones. Parte de mí quería mantener la distancia, dejar que nuestros abogados se encargaran de todo. Sería más limpio, más seguro para mi corazón. Pero otra parte, la que recordaba los buenos tiempos, la que reconocía al padre de mi hijo, deseaba un cierre, al menos. Aún no, tecleé. Necesito más tiempo. Entiendo, respondió. Estaré en la cita el martes. Y, Emma, lo siento mucho. Por todo. No respondí, pero tampoco fue necesario. No estaba pidiendo perdón, al menos, no todavía. Solo un reconocimiento. Y eso, al menos, podía ofrecérselo. El bebé pateó, un movimiento fuerte que me hizo sonreír a pesar de todo. Coloqué mi mano sobre el lugar, sintiendo el aleteo de la vida bajo mis dedos. Ahora solo somos tú y yo, pequeñito, susurré. Pero tal vez, algún día, descubramos qué viene después. Por ahora, eso era suficiente, la promesa de la posibilidad, la libertad de elegir mi propio camino. Si ese camino incluía a Daniel o no, quedaba por verse, pero por primera vez en semanas, me sentía verdaderamente dueña de mi propia historia. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me vi reflejada en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado, más fuerte, quizá, o al menos más segura de su resiliencia. Pase lo que pase, lo enfrentaré en mis propios términos, no en los de Daniel ni en los de nadie. Eso, decidí, era la verdadera victoria en todo esto, no reclamar mi hogar ni hacer valer mis derechos legales, sino reclamarme a mí misma. El resto vendría a su debido tiempo.